Estamos charlando con Ricardo Ayón González, psicólogo, psicoterapeuta y coordinador del área de metodologías en género y desarrollo GENDES, que se encuentra en la Ciudad de México. Ellos tienen, si quieres visitar su página y conocer todos los manuales, todos los talleres que ofrece, toda la capacitación que tienen, entra a www.gendes.org.mx y bueno, pues te vas a llevar con muchos, ya te iba a decir como en los concursos, muchos regalos, ¿no? Porque además el trabajo que han hecho, Ricardo, ha sido maravilloso, ¿no? Nos permite como entender una metodologías para trabajar con desde primaria hasta personas adultas, ¿no? Sí, hay una serie ahí importante de materiales que, como decimos siempre en Gendes, ¿no? Nuestro compañero director Mauro Vargas dice, el conocimiento es para compartir, ¿no? Podemos ir produciendo material, dejarlo ahí y, como siempre decimos a la gente que nos dice, ¿puedo usar material tal? Y decimos, sí, úsalo, ¿no? Y coméntanos cómo te fue con esos ejercicios, qué puedes agregarle, qué puedes quitarle, como también en una co-construcción de estos esfuerzos, de estos materiales que se van haciendo. Y eso, fíjate que también va cuestionando esta idea de que más bien, como se dice, el conocimiento es poder y solo es de algunos cuantos, ¿no? Y la idea es, no, compartámoslo, abrámoslo y vamos a irlo creando en conjunto también, ¿no? Casi que estas guías que están ahí, esos materiales, son como un pretexto para que los puedas poner también tú desde el lugar donde estés. Nos ha sorprendido, ¿no?, que nos hablan del municipio de Tabasco, de Sonora o de otros países y nos dicen, oye, estoy aplicando tal guía, tal ejercicio, y el resultado fue este. Y eso es bien interesante, ¿no? Ver cómo, gracias a las redes sociales, esto se va ampliando, se va extendiendo, y todo va enfocado a eso, a cómo poder vivirnos como hombres y cómo podemos relacionarnos de una manera distinta a la tradicional. Fíjate que nos están escuchando también, aparte de Edilu, nuestra querida, se me quedó con ella. También Héctor, nos están escuchando en Tlaxcala, fíjate, qué gusto, gracias, un abrazote hasta allá. Y ellos también nos comparten cómo en esta forma genitalizada de la sexualidad, desde este modelo hegemónico patriarcal, también las fantasías que se crean estereotipadamente de los hombres hacia las mujeres. Nos comparten Héctor, Edilu y Judy también, que nos están escuchando. Las tres, les mandamos un abrazo a Judy y a Héctor. Y esto también, ¿no? Cómo se genitaliza la sexualidad, pero además con unas formas de pensamiento y de fantasías, ¿no? Sí, que debe ser solo de esa manera, ¿no? De esa forma, y esto que te decía, ¿no? Que entonces yo como hombre voy a llegar, porque si ves alguna de esas películas es eso, ¿no? O sea, llega una mujer, llego yo, ni nos conocemos ni nada, ya la empiezo a tocar, a seducir y ¡pum!, va la penetración, ¿no? Y entonces, en mi imaginario, así son los encuentros sexuales, ¿no? Y así tienen que ser. Y entonces llego a la escuela y entonces le digo a la persona lo que vi en la tele, y si no, bueno, pues entonces la obligo y a lo que yo vi que ahí pasaba, ¿no? Pero el resultado, bueno, acaba siendo totalmente lo contrario. Oye, un comentario por ahí, sería bueno un día ahí hacer un programa con las compañeras del cole, ¿no? Claro que sí. El trabajo que también tienen por allá. Sí, yo creo que aquí negociaremos con nuestro querido Abel para que podamos hacer un programa especial en el transcurso del día, ¿no? Para que tenga, tengan la posibilidad de estar como a mediodía, en la tardecilla, y poder también compartir todo este trabajo maravilloso que hace el colectivo Mujer y Utopía en Tlaxcala. Así que Héctor, Judy y Edilu, por ahí ya que les dejo la invitación abierta y nada más nos vamos poniendo de acuerdo.
Sí, porque es un trabajo bien interesante que lo que hacen, que yo hace muchos años que les conocí trabajando en escuelas, por ejemplo, ¿no? Y este tema de sexualidad llevado a hombres jóvenes, qué necesario y qué importante, cómo desde tempranas edades podemos ir quitando mitos, quitando ideas de lo que debe ser un hombre. Hace poco estaba con un grupo de chavos de bachillerato, y una de mis maestras en sexología, Eddie Villaseñor, me decía un día, pídeles que escriban a manera de buzón como todas las dudas que tengan acerca de su sexualidad, y sin nombre pues las vas respondiendo, porque luego pues nos da penita hablar de nuestra sexualidad. Este ejercicio recién con un grupo de bachillerato, invariablemente, Ciro y toda la gente que nos oye, todas las preguntas eran sobre el tamaño del pene. Ay. Era como, si lo tengo chiquito ya no soy hombre, si lo tengo chiquito ya no puedo dar placer sexual, ¿cuánto es lo que debe de medir? ¿Cuánto es lo que tengo que durar? O sea, una preocupación, ¿no? por el tamaño. Y entonces lo hablábamos y lo relacionaba, yo les preguntaba, bueno, y esto como, ¿qué idea viene detrás, ¿no? del tamaño? Entonces lo que me decían era, es que pues soy más hombre, ¿no? Si lo tengo más grande, soy más hombre, ¿no? Y puedo tener más mujeres. ¿Te fijas cómo estas ideas bien tradicionales, muy machistas, se van quedando con ellos, y desde ahí se va reproduciendo? Y entonces había varios que me decían, oiga, pero ¿y los que no lo tenemos tan grande? Entonces ya te imaginarás las risas, ¿no? De la gente del grupo, pero uno de ellos decía, entonces yo soy menos hombre, ¿no? Otra vez, reducían todo a lo genital, ¿no? ¿Cómo pasar de esta idea muy genitalizada a lo global? O sea, cómo ir descubriendo que nuestro cuerpo y nuestro placer y nuestro cuidado va más allá de un pene, por ejemplo, ¿no? Y entonces, cuando lo trabajamos, pequeños ejercicios que también hemos aprendido con las compañeras de Caleidoscopía, con Antonieta García, ¿no? Con la doctora, era como desde ir disfrutando un baño, o sea, que te metes a la regadera, y cómo ir disfrutando el agua que cae, el jabón, cómo tocar tu piel, ¿no? Con una esponja de tu mano, con tu piel, o sea, cómo ir reproduciendo también el placer en la cabeza, en todo el cuerpo. Recuerdo mucho en un grupo un hombre que decía pues que él ni siquiera se imaginaba que si él acariciaba su codo le generaba tanto placer que podía tener una erección. ¿No? Y decía, este es tan rico este placer. O sea, él fue descubriendo que en su cuerpo había otras zonas más allá del pene, y cómo esto podía llevarlo también con otras, con su pareja, a descubrir esta globalidad, a tocar el cabello, a cómo fue aprendiendo también a que si tenían un encuentro en donde él cepillaba, ¿no?, el cabello de ella, para ellos era un encuentro sexual muy interesante y muy rico, y no había la penetración, es decir, ampliaron su repertorio de placer, ¿no?, su repertorio sexual. Lo vamos a ir, cuando hablamos de la globalización, no solo es el cuerpo, sino también es qué te das tú de placer, es decir, qué comes. ¿Comes algo que de verdad es placentero, ¿no? O comes nada más por comer y lo haces tan rápido que ni siquiera tomamos conciencia de lo que estoy sintiendo en mi lengua, en mi saliva, con lo que voy comiendo, ¿no? Las relaciones que voy teniendo, las pláticas que voy teniendo, ¿de verdad son disfrutables? Entonces, cuando hablamos de la globalidad, sí tiene que ver con el cuerpo, pero también es ampliarlo a los momentos de disfrute y de placer que pueda tener yo con la gente con la que me voy relacionando. Aquí también es importante hablar de otro tema que trabajamos en el psicoerotismo, es sí cómo vivimos el placer, pero también de una manera responsable. Así es. Porque también había grupos de hombres que nos decían, bueno, si se trata del placer, entonces, pues, cojo sin condón.
Entonces, ¿cómo? Sí, efectivamente, puedes vivir tu placer y tener mucha satisfacción, pero ojo, también está la responsabilidad y eso tiene que ver con el autocuidado y con cuidarte, ¿no? Y cuidar a la otra persona. Y acá el uso del preservativo, bueno, ese no está en discusión, le decía yo a los jóvenes, ¿no? Eso es sí o sí, pues, porque te salva la vida, ¿no? Sí, Ricardo. Como ir hablando también, sí del placer, pero también del cuidado. Fíjate que creo que vamos a darle una segunda parte. Ahí porque se nos acabó el tiempo. Fíjate que tan agradable fue poder identificar pues de dónde partimos, por qué seguimos comportándonos como tal, y sobre todo también ya hay propuestas, ¿no? Si a algunas personas les interesaría que se haga un taller o mayor información, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes? Bueno, con la página electrónica que ya nos hiciste a favor de decir, www.gendes.org.mx. Me escriben también a mi correo electrónico ricardo@gendes.org.mx y ahí podríamos como ver qué opciones hay, en qué podemos ir colaborando también, ¿no? Como en esta deconstrucción de lo tradicionalmente masculino y trascender a relaciones igualitarias, respetuosas, placenteras y sin violencia, ¿no? Pues Ricardo, te agradezco mucho. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte del programa para las personas que seguramente van a escuchar podcast y pueden hacer las preguntas, dudas que se han quedado ahí aquí en la mesa. Ricardo, nada más, ¿qué mensaje nos dejas como para irnos? Una reflexión. Eso, que ojalá haya una segunda oportunidad, ¿no? Para seguir hablando, porque ya le iba agarrando el placer y me quedé como a la mitad. Entonces, pues yo creo que es eso, como la pregunta es eso, ¿qué hago para generar un placer para mí mismo, ¿no? Y procurármelo, al menos una vez al día, darme un regalo para mí que me traiga un placer y un cuidado, pero que también ese placer y cuidado genere un bienestar a la gente que me rodea. Ok, muchas gracias Ricardo por estar con nosotros, por estar en el programa. Agradezco a Abel Pérez Rojas, a Marina en los controles, gracias Marina, a Lupita Romero que por ahí nos escucha, Galia, a todas las personas que hoy estuvieron con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana, vamos a hablar sobre la violencia contra las mujeres. Tenemos un invitado que también nos va a apoyar muchísimo con el tema y bueno, ahí nos escuchamos el próximo martes 8 p.m. Hasta luego.